Queridos hermanos, muy buenos días, un feliz sábado tengan todos nuevamente por este medio para un repaso de lección más. Roymer, ¿qué tal? Bien, bien, feliz sábado para los que nos ven. Qué bueno poder estar aquí para tener otro nuevo repaso de lección. Sí, gloria a Dios. Y es la número 13, repaso de lección número 13. ¿Cómo se titula? Se titula Por sus frutos. Por sus frutos. Bien, y el texto que tenemos allí para iniciarnos, introducirnos en este hermoso tema es Mateo capítulo 7. ¿Lo tienes ahí? Sí. Léelo por favor, Mateo capítulo 7 y el verso 16 y 17. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar con este repaso de lección, esperando que usted desde donde se encuentre nos pueda acompañar. Los que nos están mirando, tomen su Biblia, acompáñenos y que juntos podamos deleitarnos y crecer espiritualmente para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Querido y buen Dios, Padre Santo que moras en los cielos, queremos iniciar esta mañana agarrados de tu mano poderosa. Gracias porque nos das la preciosa oportunidad de poder respirar, de poder estar vivo con salud. Gracias por este día de reposo. Queremos consagrarnos a ti, pedir perdón por nuestros pecados y faltas. Dirige este estudio, querido Dios, al abrir tu palabra. Queremos hacerlo con sinceridad, pero sobre todo dirigidos por ti. Amén. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que esta es digamos que la técnica para discernir, para distinguir cuando alguien está hablando en el nombre de Dios o cuando está hablando en el nombre del maligno. Por sus frutos. ¿Qué puedes comentar, Ronald, de esta introducción? Pues lo que podemos ir diciendo aquí, que en estos días finales nosotros debemos estudiar lo que es el libro Apocalipsis y estar en armonía con lo que enseña, ¿no? Porque aquí podemos encontrar parte de las cosas o de los planes malignos que el enemigo va a tener contra el pueblo de Dios. Recordando que el enemigo viene a nosotros con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Entonces debemos nosotros cimentarnos más en lo que es el libro del Apocalipsis, en todas las profecías que anuncian acerca de la bestia, acerca de todo de todas las cosas que el enemigo va a realizar. De los eventos finales, por sobre todo el capítulo 13 de Apocalipsis, que nos viene hablando de las dos bestias que se van a unir para juntos doblegar al mundo en la adoración hacia el enemigo. Así es, entonces debemos conocer qué esfuerzos deben hacerse de tal manera que en este tiempo peligroso no seamos sorprendidos por las estratagemas del enemigo. Sabemos que el último gran conflicto será el esfuerzo más decidido de Satanás para cumplir sus propósitos. Vendrá no solamente como león rugiente, sino como seductor, revistiendo el pecado con hermosas vestimentas de luz, a fin de poder capturar en su trampa a los seres humanos. El Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que mantengamos la mayor importancia en estos días de nosotros enterarnos o saber cuál es la plataforma de la verdad eterna. Entonces nosotros debemos saber cuál es la verdad eterna, porque en estos días hay mucha confusión y el enemigo quiere desviar nuestra mente con estratagemas seductores. Sí, es que el enemigo ataca de esa manera. Fíjate lo que dice aquí en esta última parte. Y quiero leerlo porque muchos hermanos de la iglesia adventista corporativa, lo digo de esta manera, ellos dicen: nosotros somos la iglesia militante y somos la iglesia triunfante. Sí, y
no hacen ningún esfuerzo por discernir el error, no lo hacen, sino que ellos se conforman en decir somos la iglesia verdadera. Ahora fíjate lo que dice aquí la sierva del Señor en Alza tus ojos, la matutina, Alza tus ojos, en la página 150, donde tú estabas leyendo hace poco. Dice, los que piensan que la iglesia militante es la iglesia triunfante, ¿qué cosa cometen? Un gran error, cometen un gran error al pensar que la iglesia militante es la iglesia triunfante. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse finalmente sobre la plataforma de la verdad eterna. Debemos nosotros permanecer sobre la plataforma de la verdad eterna. Y hay una forma de permanecer firmes sin ser engañados. ¿Cómo? Estudiando y meditando el capítulo 17 de Juan. De esta manera, cuando nosotros comprendamos bien el capítulo 17 de Juan, que nos habla de esa preciosa oración que hizo Cristo por sus discípulos, nosotros no vamos a ser engañados en este último tiempo. ¿Por qué? Porque allí nos habla claramente, nuestro Señor Jesucristo nos habla claramente de que la adoración, la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y allí habla de la unidad perfecta que deberíamos nosotros tener, esa unidad perfecta entre Cristo y su iglesia triunfante, porque la iglesia militante, la que está militando, no es la iglesia triunfante, queridos hermanos, porque Dios va a hacer un diezmo, va a diezmar esta iglesia, va a sacar un remanente fiel en todos los sentidos. ¿Qué más puedes comentar, Roimer, en esta parte para pasar al siguiente día? Que pues el enemigo sabe que la vida eterna consiste en conocer a Jesucristo y al Dios, su Padre, el Dios que lo envió, y por eso es que él pone tantas tinieblas sobre esta verdad hoy en día. El enemigo pone Correcto. Tantas tinieblas sobre esta verdad porque sabe que le queda poco tiempo y sabe que de eso depende la vida eterna de la persona. Entonces ha camuflajeado, ha puesto tanta oscuridad sobre este tema para que las personas no se salven, para que las personas confundan lo que es el carácter de Dios o la personalidad de Dios. Entonces nos podemos dar cuenta que es el último tiempo cuando vemos toda clase de doctrinas extrañas y raras en las que la Biblia tan claramente menciona pues las verdades y la gente las tuerce, y es algo que nos damos cuenta de que estamos en los últimos tiempos. Y es que el Señor quiere que nosotros comprendamos que es de mayor importancia, es vital que en estos últimos días nosotros podamos mantenernos sobre la plataforma de la verdad eterna. Así es. Sí. Y de esta manera pasamos ahora al día domingo. Teorías seductoras reemplazando la verdad. Hay teorías que seducen a las almas, las seducen de tal manera que reemplazan la verdad bíblica por teorías seductoras y engañosas. Qué poderosa advertencia se hace a los hijos de Dios que vivirán en los días finales. 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 1. ¿Lo tienes allí? Sí. Ok. Vamos a leer entonces. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo los demonios van a torcer lo que es la escritura y van así a inspirar a personas a que crean en esto, a doctrinas engañadoras. De esta manera el diablo va a conseguir así la mayor parte de sus súbditos. Entonces Hebreos 10, 26 y 27 también nos habla acerca de sí, esta acá lo advertencia. tengo. Quiero leerlo por favor acá. Yo lo tengo acá. Dice Hebreos 10, 26, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor
de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, queremos comentar algo más referente a esto. ¿Qué significa que si pecáramos voluntariamente? Bueno, dice acá, tengo una parte que quiero compartirla. Dice, la flexión del verbo griego que se usa indica continuar pecando voluntariamente. Si continuamos pecando deliberadamente, como es evidente en el contexto de Hebreos capítulo 10, no se está haciendo referencia a hechos pecaminosos aislados, cometidos con pleno conocimiento de su detestable carácter, sino a la actitud mental. Se está refiriendo a la actitud mental que prevalece cuando una persona deliberadamente renuncia a Cristo, rechaza la salvación y desprecia el don dado a los hombres, el Espíritu Santo. Este es un pecado deliberado, persistente y desafiante. Es una reversión voluntaria de la decisión anterior de aceptar la salvación en Cristo y de entregarle el corazón y la vida. Una apostasía premeditada que conduce al pecado imperdonable. El pecado contra el llamado de Cristo a la puerta del corazón. Es el pecado que no tiene perdón. Cuando usted deliberadamente, cuando la persona deliberadamente, de una manera mental, preparado para eso, renuncia a Cristo como Salvador y ya no oye más esa voz preciosa que está a la puerta del corazón, llamando al pecador al arrepentimiento. Ya no la oye más, ya no tiene más deseo de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios, ya le parece aburrido. Así que ojo con esto, hermanos. Cuando usted no sienta, deseos de indagar, de profundizar, de buscar, de estudiar, meditar, ni tan siquiera de orar, preocúpese, es de preocuparse. Quiera Dios que no sea el caso de ninguno de nuestros hermanos, ni de ninguno de nuestros familiares, ni de ninguno de nosotros. Que siempre estemos atentos y prestos a escuchar esa voz que está tocando la puerta del corazón, y que sobre todas las cosas nosotros podamos abrir la puerta y decir: Cristo, ven, ven Señor Jesús, tómame como enteramente tuyo y úsame para tu ministerio, para tu gracia y tu amor. Úsame en este último tiempo como un instrumento de bien, de justicia, y no como un instrumento del maligno, que no seamos instrumento del mal. ¿Qué puedes decir? Así es, y cuando estas cosas pasan, la persona queda totalmente abierta para empezar a crear doctrinas falsas o para empezar a promover doctrinas que no enseña la Biblia. Y aquí hay una parte en la que la hermana Elena de White habla acerca de eso. En una escena que pasó ante mí y Leo, vi cierta obra hecha por los médicos misioneros. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban, observando lo que hacían, pero no parecían comprenderla. El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oración, con tan fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación. ¿Les sorprende que les tenga que decir algo cuando veo las columnas de nuestra fe ser removidas? Se enseñan teorías seductoras de tal forma que no las reconoceremos a menos que tengamos un claro discernimiento espiritual. Entonces, fíjate cómo la hermana Elena White habla acerca de las personas que rechazan la voz del Espíritu Santo y empiezan a promover doctrinas seductoras que no están conforme a lo que la palabra dice. Y esto es tremendo, tremendo, sí, porque esto es lo que está ocurriendo en la iglesia militante, en la iglesia adventista del séptimo día organizada. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso nosotros vemos tanta apostasía en la iglesia. Por eso vemos tanto show, entretenimiento, obras de teatro, bailes, brincos y una cantidad de show que hacen, porque han removido el fundamento de nuestra fe. Ya no se predica del santuario, ya no se enseña, ya no se habla de esto. En los días de sábado están celebrando o el día del pastor, el día del anciano, el día del aventurero, etcétera, etcétera. Una cantidad de apostasía
que ya entró lastimosamente, es porque han derribado las columnas donde debe apoyarse nuestra fe. Qué terrible. Así es, claro que sí. Pues yo pienso, particularmente yo, no sé si estaré errado, pero yo pienso que si los hermanos quieren hacer cosas como por ejemplo saltar, brincar, hacer recreaciones y todo aquello, pues que se vayan a un parque o que se vayan a un sitio abierto. Si ellos quieren hacer eso, quieren quemar energía, quieren hacer lo que quieran hacer, pero entonces quieren hacerlo en donde adoran a Dios, en donde llaman la presencia de Dios, en donde incluso invitan a personas que no saben nada o que no son parte de la iglesia adventista, y lo que le demuestran allí es que ellos tienen un show que agrada a los sentidos de la carne, ¿no? Y esto es lo que está mal, es lo que está mal, porque Dios es un Dios celoso, un Dios que merece respeto, y que nosotros seamos personas solemnes al momento de alabarlo. Claro, ¿sí? porque así como la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y otra cosa tan terrible es que aunque se vayan a un parque, aunque se vayan a un lugar donde pues no sea el templo, lo terrible es que estas personas, los hermanos, la iglesia en general, se han acostumbrado a grabar sus pecados y a publicarlos. Eso era lo que hacían los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ellos publicaban, hacían público su pecado. Ahora, no estamos diciendo con esto que usted peque escondido y no lo haga público, no. Porque tenemos que tener esa templanza y dominio propio, pedirle a Dios, pedir el Espíritu de Cristo que venga a morar en nosotros para vencer el pecado. De esta manera avanzamos al día lunes, que se titula La prueba del amor de Dios. Y dice, ¿cuál es la manera de demostrar, según expresa Cristo, que Dios envió a su Hijo al mundo? Juan capítulo 17 y el verso 22. Vamos a leerlo, Royman. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Es interesante también el 23 que vamos a leerlo. Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Sí, yo quiero decir que esa parte allí, cuando habla de la gloria, de esa gloria, a ver si tengo acá el verso, esa gloria de la que está hablando Cristo allí, es el Espíritu de Dios, esa gloria que pidió Moisés, esa gloria que quiso ver Moisés cuando le dijo, muéstrame tu gloria. La gloria que me diste, la gloria que el Padre le dio al Hijo, dice, yo les he dado. Porque recordemos que Jesús le dio el Espíritu a sus discípulos, lo sopló sobre ellos, para que mediante esa gloria sean uno, así como nosotros somos uno. Recordando que Cristo está orando, mediante esa gloria el Padre y el Hijo son uno. Yo en ellos, ahora explica lo que tú lo acabaste de leer y yo quiero recargarlo una vez más porque me parece tan interesante y tan importante que nosotros podamos entender de qué gloria está hablando Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Para que a través de esa gloria del Espíritu Santo nosotros podamos tener amor los unos con los otros. Podamos nosotros ser receptores de ese precioso mensaje, de esa palabra inspirada de Cristo y podamos darla a nuestros hermanos, a los más necesitados y a todos las personas que estén necesitadas de Cristo. ¿Qué más podemos comentar de este día, Roymer? Bueno, aquí hay algo bastante interesante e importante, ¿no? Dice, Cristo es uno con el Padre, así como nos lo viene diciendo aquí, ¿no? Pero Dios y Cristo son dos personas distintas, muy distintas. Completamente distintas. Y para entender eso, pues que no seamos nosotros, sino que sea la Biblia lo que lo responda, lo que lo afirme. En Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, ¿cómo podemos a veces entender, o quizá pues algunas personas entender que son la misma persona y uno va a glorificar al otro? Es totalmente inconsistente. Y es fuera de la razón, o sea, es algo que no es razonable por ninguna parte, en ninguna manera. Sí, entonces sigue diciendo: como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí claramente vemos que Jesucristo es el enviado de Dios, ¿no? Y en el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es algo contundente, algo que no deja lugar a dudas. Nosotros entendemos claramente que Jesucristo estaba al lado de Dios, de su Padre, ¿sí? Con esa gloria que le dio antes que el mundo fuese. Eso es demasiado hermoso, algo que nos dice, nos habla mucho acerca de la personalidad de Jesucristo y la personalidad de Dios su Padre. Entonces, lean la oración de Cristo registrada en el capítulo 17. Esta que estoy leyendo, debemos leerla toda completa, de Juan. Y encontrarán este punto claramente expresado. Cuán fervorosamente oró el Salvador para que sus discípulos pudieran ser uno con Él, así como Él era uno con el Padre. Pero la unidad que existe entre Cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de uno ni de los otros, porque así como decimos que Jesús es uno con Dios su Padre, ¿verdad? Solamente en propósitos, ¿sí? En amor, pero no en personalidad. De la misma manera, los discípulos no pueden ser uno en personalidad. Los mismos Jamás. discípulos son Cristo Jesús, no puede ser. Es inconsistente. Entonces, ¿qué más podemos decir por aquí? Dice acá, mira, ellos deben ser uno con Él. O sea, los discípulos deben ser uno con Cristo. Y Él, Cristo, es uno con el Padre. Mediante esta unidad debe expresarse claramente al mundo que Dios envió a su Hijo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Mediante esa unidad debe expresarse al mundo que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Y eso es lo que debemos nosotros manifestar, el carácter de Cristo. En esa unidad de que nosotros seamos uno con Cristo, es que Él nos transfiere su carácter. Copiamos nosotros el carácter de Cristo. Y ahora las personas en el mundo dicen: wow, de verdad Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Y esto es la prueba de que estas personas tienen a Cristo en su corazón, de que estas personas tienen un carácter de manera que se parecen a Cristo. Sí. Así es. Es correcto, así es. ¿Qué más podemos nosotros comentar de este día lunes? Bueno, pues que debemos estudiar más. Debemos estudiar más porque se nos zafan quizás algunas verdades. Quizás las ideas preconcebidas nos llevan a pensar algo que no es bíblico, ¿sí? Y nosotros debemos apoyarnos, como lo decíamos al principio, debemos apoyarnos más en la Biblia, ¿sí? Regocijémonos de que Cristo es nuestro privilegio de participar en los o que podemos participar en los sufrimientos que Cristo tuvo, ¿sí? Nos debemos regocijar en eso. Porque solamente así podemos llegar a ser idóneos para ser participantes o partícipes de su gloria. Vivamos vidas tales que puedan conducir a los pecadores al Salvador. Cristo llevó consigo su humanidad a las cortes celestiales y toda la humanidad tiene derecho a tenerlo como su representante. Y decimos amén por eso. Amén, gloria a Dios. Bueno, de esta manera pasamos ahora al día martes. El día martes: por sus frutos los conoceréis. Y tenemos acá la misma lectura de cuando iniciamos. Mateo capítulo 7, búscala, Roime, por favor, el verso 16 y 17. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la prueba dada por nuestro Salvador para conocer a sus verdaderos discípulos? ¿Cuál es esa prueba? Y está pues ya allí a la vista. Por sus frutos los conoceréis. Sí. Lee el verso.
Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso es la respuesta. Y ahora quiero yo preguntar, ¿por qué se está haciendo tanto hincapié en este versículo? ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 24, se nos hablan de falsos maestros, falsos cristos, que vendrían en este último tiempo a resaltar la obra, una obra engañosa, haciéndola pasar por la obra de Dios. Y por esa razón nosotros debemos estar pendientes, y este texto de Mateo capítulo 7 deberíamos grabarlo en nuestra mente, grabarlo de una manera que podamos nosotros discernir cuando el enemigo intente derribar nuestra fe, cuando intente meter a la fuerza estas falsas teorías o falsas enseñanzas. Sí, mientras tú ubicas allí el texto, dice aquí la sierva del Señor, nuestros rasgos peculiares de carácter desaparecerán cuando el poder transformador de la gracia de Dios se sienta en nuestros corazones. Los frutos de paciencia, amabilidad, tolerancia y abnegación que producimos testificarán que hemos aprendido de Jesús, no del mundo, no del pastor, sino de Jesucristo. El fruto del árbol testifica si éste es bueno o corrupto. Ningún buen árbol puede producir frutos malos, ni el árbol malo producir buen fruto. Por sus frutos los conocerán. Hablemos y obremos para que nuestros frutos puedan ser de justicia y dejemos brillar nuestra luz en buenas obras. Así que esto es lo que la sierva del Señor dice acerca de cuál debe ser nuestro fruto. Si nosotros dejamos que Dios o que el Espíritu Santo de Dios se pose sobre nosotros y aprendemos de Cristo Jesús, estas van a ser nuestras obras. No, viene a mi mente un texto bíblico que dice de que una fuente de agua no puede producir agua ni dulce ni amarga al mismo tiempo, solamente produce un solo tipo de agua, ¿no? Dulce o amarga. De la misma manera, pues el árbol de manzana no puede dar naranja. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente, ¿sí? Es lo que debemos tener en mente. Sí, entonces dice el texto que estábamos buscando de Mateo 24, desde el 22, dice, desde el 23, Mateo 24, 23. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y es interesante tener presente Mateo 7:16, donde dice, por sus frutos lo conoceréis. Ahora, quiero destacar o quiero mencionar de que la Biblia hace mención al pueblo remanente y lo compara con ovejas. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Tenemos que nosotros aprender a conocer la voz de Cristo. Cuando es Cristo quien nos está hablando. ¿Y cómo nosotros aprendemos esto? A través de las Escrituras, estudiando la palabra de Dios, orando, buscando la presencia del Señor. De esa manera nosotros vamos a aprender a oír la voz de Jesús, nuestro gran pastor. Y no es una voz audible, al menos pues no es una voz que se oye audiblemente, sino que nosotros podamos discernir con la palabra de Dios, de acuerdo a una armonía con toda la Biblia, podamos nosotros saber que estamos en la plataforma de la verdad y que no vamos a ser engañados. Así es, porque es que tenemos que tener en mente, o tenemos que tener claro de que pues hoy en día no pasa como anteriormente. Anteriormente pues el apóstol Pablo fue digamos que fue
Jesucristo lo confrontó directamente y él escuchó una voz que le dijo, ¿qué pasa, Pablo? Acomódate, le dijo, sí. Y hoy en día no pasa así, hoy en día es diferente. Hoy en día nosotros debemos por fe aceptar lo que la Biblia dice, porque ya gracias a Dios Él nos ha mostrado, nos ha revelado su palabra completa y podemos entenderla. Y solamente con orar y pedirle a Dios que nos hable, que nos muestre su verdad, pues, y vamos a la Biblia, Él nos muestra sus Y verdades. nos guía paso a paso. Bien, Sí. queridos hermanos, pasamos al día miércoles, ¿cierto, Ron? Sí, el Pasamos día al miércoles. Cristo intercede por nosotros. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 8 y versos 1 y 2. Por favor, búscalo allí, Roemer, y leemos la pregunta. Dice, ¿en cuál lugar se sentó Cristo para interceder por los santos? ¿En cuál lugar? Hebreos 8, versos 1 y 2. Sí, dice aquí, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces allí vemos que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Ahí lo vemos. Incluso aquí habla un poco acerca de lo que es la belleza, ¿no? de Cristo Jesús. Dice, el ojo natural no puede nunca contemplar la gracia y la belleza de Cristo. La iluminación interior, obra del Espíritu Santo, que revela al alma su real impotencia y la impotencia que tenemos todos nosotros. Es que es tan importante que la persona o que el hombre común, cuando vaya a una iglesia o cuando vaya a un local, a una parte donde estén hablando de Cristo Jesús, él sienta su condición de impotencia, él sienta su pecaminosidad, él se dé cuenta de que necesita a Cristo Jesús, ¿sí? Porque hoy en día las iglesias a las que vamos son iglesias amigables con el mundo, iglesias que las personas del mundo se sienten a gusto allí. Es porque las iglesias no están predicando que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, que nos transforme, sino más bien están predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio en el que nos sintamos bien porque Cristo Jesús hizo todo por nosotros y no hay que hacer nada. Simplemente decir, Dios te bendiga, Cristo Jesús es mi Salvador y ya, no pasa más. ¿Sí? Es algo totalmente absurdo porque la Biblia, el Evangelio, todo es una guerra contra el hombre natural. Los deseos de nosotros, los deseos carnales de nosotros. ¿Sí? Entonces por eso cada vez que nosotros vayamos a la iglesia o una persona del mundo, ¿sí? Que no es cristiana, que no se ha bautizado, debe sentir su impotencia, su condición desesperada, desprovista de la misericordia y el perdón del que cargó con el pecado, de la total suficiencia de Cristo. Es lo único que puede capacitar al hombre para discernir la infinita misericordia, el inconmensurable amor. Bien, Cristo es el único ser sin pecado que soportó por nosotros el sufrimiento, la vergonzosa humillación y el rechazo. Sufrió por nuestros pecados a tal punto, a tal manera que cuando pendía de la cruz expresó sus labios expresaron, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió esa terrible condenación, esa terrible separación que produce el pecado de nuestro Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías que vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios de nosotros. El pecado es lo que es el cáncer que está carcomiendo al ser humano y necesitamos urgentemente que Cristo viva en nosotros. De esa manera podemos nosotros vencer el pecado, vencer teniendo a Cristo viviendo en nuestras vidas. Pasamos al siguiente día. Sí, pasamos al siguiente día. Día jueves, Dios en la naturaleza, parte 1. A pesar de que Dios es visto como un misterio, ¿se ha dado a conocer Dios de alguna manera? ¿Se ha dado a conocer, Roina, Dios de alguna manera? Vamos a verlo en Juan capítulo 14, versos 8 y 9. Y yo voy a buscar Romanos 1:20.
Sí. Bueno, entonces leemos Juan 14, 8 y 9. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿de qué manera Dios se ha dado a conocer? Por medio de Jesucristo se ha dado a conocer. Incluso si nosotros buscamos o si nosotros leemos unas palabras que Jesús dice, en las que Jesús dice, les he dado a conocer tu nombre, ¿no? Dice Jesucristo. Eso está, me parece que en la oración de Jesucristo. Sí, correcto. Ahí. Juan 17, 26. Yo quiero compararlos aquí rápidamente. Vamos a Juan 17, 20 dice 26. 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que aquí claramente entendemos que Jesucristo vino a conocer o vino a dar a conocer el nombre de Dios o el carácter de Dios, porque el nombre lo que define es el carácter, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta claramente de que Jesucristo le está diciendo a Felipe, si me conoces a mí vas a conocer al Padre. Correcto. Porque Felipe estaba tan interesado en saber quién era el Padre que le dice, pero muéstranos al Padre, le dice, ¿no? ¿Por qué será que Felipe le dice esto? Porque Jesús estaba a cada momento hablando de su Padre, ¿o no? Correcto. A cada momento. Siempre decía, mis palabras no son mías, es del Padre. Sí. Y yo vine a cumplir la voluntad de ¿quién? Del Padre. Siempre tenía en su boca a su Padre, porque había esa relación filial tan hermosa entre el Padre y el Hijo. Esto es tan claro en las Escrituras. Yo no sé cómo las personas se confunden de que el Padre es el mismo Hijo. Es algo absurdo de verdad. Y lo decimos una vez más porque son cosas que nos parecen tan inconsistentes que es necesario que lo volvamos a repetir. ¿Qué más ibas a comentar, Ronnie? Sí, claro. Entonces aquí claramente se nos muestra o se nos declara de qué manera Dios se dio a conocer al mundo. Entonces vamos a leer el siguiente verso. El siguiente versículo está en Romanos 1 y el verso 20 lo tengo por acá. Dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios en la naturaleza, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza. Entonces vamos a leer el otro versículo que está en Hechos 17, 27 al 29. sí, entonces dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Entonces lo que entendemos aquí es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es lo que entendemos, ¿no? Y de esa manera Dios se revela a nosotros. ¿O qué puedes decir tú? No hay ninguna razón por la cual se deba exaltar o confiar en las opiniones de eruditos, de personas doctores en teología, etcétera, etcétera, de grandes hombres. Los que están en relación con el Dios infinito son los únicos que usan apropiadamente su conocimiento o el talento que les ha sido confiado por el omnisciente creador. En verdad, ningún hombre puede destacarse en conocimiento e influencia a menos que esté conectado con el Dios de sabiduría y poder. La evidencia real de un Dios viviente no está meramente en las teorías humanas, está en la convicción que Dios pone en nuestros corazones, iluminada y explicada por sus palabras.
es el poder viviente en sus obras creadas y percibidas por el ojo santificado. La preciosa fe inspirada por Dios da fortaleza y nobleza de carácter. Por eso, cuando Cristo inicia su ministerio terrenal, muchas personas que estaban dentro del templo como dirigentes, como principales, es más, eran parte del Sanedrín. Ellos sabían que Cristo tenía algo diferente. Ellos lo sabían. ¿Por qué lo sabían? Por sus palabras tan sencillas, pero tan profundas. Por sus obras. Por eso uno de los principales, cuando tuvo el encuentro con Jesús de manera oculta, ¿sí sabe de quién se trata? Sí. De Nicodemo. Por eso Nicodemo dijo: Maestro, sabemos, en plural, porque ya ellos lo habían conversado en privado, sabemos que tú vienes de Dios, porque ninguno puede hacer esas obras, ninguno puede hablar palabras si Dios no está en él. De esa misma manera, si nosotros hemos pasado tiempo con Cristo, si nosotros hemos estudiado y meditado y hacemos esto de un hábito, las personas sabrán que Cristo vive en nuestros corazones. Así es, y allí mismo, pues, cuando él le hace esta declaración, sabemos que ha venido de Dios, pues él se dio cuenta que verdaderamente él venía de Dios, porque le dijo lo que necesitaba Nicodemo. Él vio su corazón y sabía lo que necesitaba y le dijo: no puedes obtener vida eterna si no naces de nuevo. Correcto. Le dijo directamente. Y esto es algo contundente, ¿cierto? Entonces, vamos a ir ya al día viernes y ya con esto vamos finalizando. Correcto. Dios en la naturaleza, parte 2. Sí. Entonces yo voy a buscar aquí tenemos 2 textos bíblicos. ¿Me puedes ayudar con Isaías? Sí, correcto. Yo busco Salmos. Dice la pregunta: ¿por qué no es correcto confundir a la naturaleza con el Creador? Como es muy común en el mundo de hoy, con los movimientos de nueva era y ecologistas. Salmos 19 es el que vas a leer. Vamos a leer también Isaías 44. Sí. Entonces, Salmo 19 dice 19:1, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. 1 al 6. Sí, el 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando del sol, ¿no? Sí. Y también está hablando acerca de la creación de Dios. Correcto. Que de esta manera, pues, entendemos que es creación de Dios y no que Dios es parte de esa creación. Entonces, leemos Isaías. Vamos a leer Isaías, porque tenemos que saber discernir por qué no es correcto confundir la naturaleza con el Dios creador, con el Dios que creó la naturaleza. Isaías 44 y el verso 6 dice de esta manera: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y ahora Isaías 45, 22. 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, cuando las personas de la nueva era y aquellas personas ecologistas, los que adoran a la Pachamama, ¿qué están haciendo? Haciendo de la naturaleza un Dios, pero aquí nos está diciendo la palabra que fuera de él no hay Dios, no hay quien salve.
Por eso debemos tener muy en cuenta y estar atentos de que no podemos confundir lo que Dios creó con el Dios verdadero. Por eso volvemos nuevamente a insistir que uno de los secretos, digámoslo de esta manera, o uno de los ingredientes, como si estuviéramos preparando algún alimento, pero uno de los ingredientes para no caer en la confusión y en el error es leer, meditar en el capítulo 17 de Juan. La vida eterna consiste en tener una relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fuera de eso, no hay salvación. Así es, entonces fíjate cómo dice aquí. Las teorías y las especulaciones de la filosofía, y mira cómo lo dice, ¿no? De la filosofía tratan de hacernos creer que el ser humano llegó a la existencia mediante un proceso lento, no simplemente de un estado salvaje, sino a partir de la forma más baja de la creación animal. Destruyen la dignidad del hombre porque no quieren admitir el poder ni la gracia de Dios. Y no lo quieren admitir, ¿sabes por qué? Porque si lo admiten, entonces tienen que someterse a Dios. Y eso es lo que está pasando. No quieren hacerlo. Entonces lo que terminan concluyendo es que el ser humano ya encontró o se dio cuenta de dónde sale de dónde salimos, ¿no? Que salimos de una evolución muy lenta. Y esto lo que hace es que pues, nos degrada, como viene diciendo aquí el texto, ¿no? Estas personas no tienen excusa. Así como dice Voltaire en uno de sus escritos, si un reloj prueba la existencia de un relojero, tan complejo que es un reloj, ¿no? ¿Por qué el mundo no va a probar la existencia de un ser superior que lo creó o de Dios? ¿Sí? Es una pregunta un poco retórica. Y con esto nosotros entendemos que hay un ser que creó todo. Hay tanta perfección. Incluso en estos días estaba hablando con un familiar que él está pues diciéndome, ¿sí? O tratando de convencerme acerca de que no hay Dios, de que todos somos dioses. Algo totalmente pues errado, algo totalmente distorsionado de lo que es la realidad. Porque si nosotros vemos la perfección, y le comentaba yo, ¿no? Que hay una distancia específica entre la Tierra y el Sol y entre la Tierra y la Luna. Y esa distancia es tan perfecta que si se llega a modificar o mover un poco esa distancia, se termina la vida aquí en la Tierra. Sí, correcto. Es algo que está tan perfectamente allí definido que nos damos cuenta de que tanta perfección no puede ser al azar, no puede ser porque pasó. No puede ser una sí. casualidad. Así Bien, es. queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección y al final de este trimestre, esperando que podamos encontrar esa paz o podamos encontrar ese detalle para que nuestras vidas sean transformadas, que podamos nosotros crecer espiritualmente, esperando que en este o siguiente año que el Señor nos permita vivir, si esa es su voluntad, podamos seguir escudriñando y estudiando la palabra de Dios. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Amén, que Dios les bendiga y hasta luego.